Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Friki, muchachos. Espero que se encuentren muy bien, porque yo lo estoy. Saben que últimamente hemos estado mucho hablando del tema de los videojuegos. Así que por eso yo dije, hablamos de la historia, hablamos de los personajes. Hoy por hoy tenemos que ir a un apartado muy esencial que no lo hemos tocado, que es el tema de los gráficos en los videojuegos. Para eso dije, bueno, tenemos que traer a alguien que sepa, alguien que realmente esté metido en la matriz de lo que son los videojuegos, porque eso es lo más importante, es lo primero que le llega al receptor al momento de encender la consola y activar el juego, son los gráficos. A pesar de que hemos pasado de un tenis para dos hace muchísimos años a hoy gráficos súper avanzados, que computadoras que sencillamente no lo aguantan, o bueno, también mismas consolas que no lo aguantan. El apartado gráfico ha ido evolucionando a medida de que la humanidad evoluciona y desarrolla nuevas tecnologías. Es por eso que el día de hoy yo decidí traer a una persona que nos va a dar cátedra sobre el tema de los gráficos en los videojuegos. Por eso, señoras y señores, desde acá, el estudio de Fórmula Friki, quiero presentar al gran Pedro Quiroz. ¿Cómo estás, Pedro? Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy bastante bien. Gracias ¿Qué te por pareció esa preguntar. presentación? Estuvo buenísima. Qué bueno. Me recordaba un personaje Qué de bueno. una serie de televisión. Qué bueno. A varios, seguramente, que esa es una voz del locutor. Lo que pasa es que esa la uso en el programa de radio que hago en las madrugadas. Pero, mira, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo el camino para acá? Preséntate a nuestro público, que nuestro público quiere conocerte, quiere saber por qué Pedro está aquí, de dónde conoce tanto Pedro el tema de los gráficos. Así que, adelante, Pedro, las cámaras son todas tuyas a partir de este momento. Ok, perfecto. Bueno, he estado jugando desde muy pequeño, por así decirlo. Mi primer juego fue Mega Man X para la Super NES, a través de un emulador. O sea, ahí no sabía absolutamente nada sobre el mismo, solo que de repente un día mi hermano me trajo esa computadora y me dijo, mira, ve esta cosa, ponte a jugar. Y de repente, bueno, empecé y quedé maravillado por esta cuestión. Y fue una cosa que ha sido impresionante para toda mi vida y eso me ha marcado más que todo. Después de un momento me puse a investigar muchísimo más sobre las cuestiones gráficas y sobre todas estas cuestiones de cómo se hacen, de cómo se van desde adentro. Y aunque hay muchísimas cosas que se podrían decir, en el momento cuando ya llegué a hablar sobre esto, a estudiar para esto, fracasé muy fuertemente. Porque fue una cuestión de que, güey, voy a entrar a la universidad, voy a entrar. Y entonces se supone que para esto de los motores se necesita demasiada física. Y eso no te lo dan en el mismo sitio. Ah, fíjate, ¿no? Te dan en ¿Cómo matemáticas. haces? Te dan en matemáticas. Y sin embargo, soy enemigo de las matemáticas también. Uy, sí, es que las matemáticas son complicadas. Yo en la carrera que estudio, yo también estudio en la universidad, yo veo 4 matemáticas y son matemáticas que la verdad que la matemática tienes que saber hacerlo. Pero me dejas loco con eso de que te tienen que dar física para hacer todo tipo de motores, de computadores y Para de todo. gráficos. Tú necesitas de todo para aprender sobre los gráficos como tal. Imagínate tú, pero Sí. si le pudiéramos dar un concepto a qué son los gráficos de un videojuego, ¿cuál podría ser? ¿Qué podríamos decir que qué son los gráficos? ¿O cómo ha ido evolucionando eso? Más o menos, ¿en qué concepto pondrías tú el tema de qué tan importantes son los gráficos para un videojuego? Para hablar de gráficos, bueno, para hablar de gráficos como tal, primero hay que hablar de motor. El motor gráfico son una serie de instrucciones, todo lo que tú puedes utilizar, todas las herramientas que tú puedes utilizar para programar el juego, para que te despliegue exactamente todo lo que tiene que ver con el mismo, de cómo se manejan los gráficos como tal, de cómo se manejan las físicas, cómo se maneja el sonido, luces, todas esas cuestiones. Como si se tratara de hacer una película. Tú necesitas luces, iluminación, necesitas manejar el sonido, necesitas como que digamos alguien que te pinte una pared, Sí. a eso se le llaman texturas, Sí. a los actores se le llaman modelos, Sí. todo eso está englobado en lo que va que todo en las cuestiones gráficas, que es como tal se le denomina el motor. Imagínate, también un tema importante al mencionar los gráficos, que por lo menos uno ha escuchado desde este lado del mundo de los videojuegos, no desde el lado interno, sino desde el lado espectador, es el tema hay dos conceptos que me parecen a mí muy interesantes, que son, ¿cuál es la diferencia, o si son lo mismo, por eso es que quiero que tú nos los digas, entre píxeles y polígonos? Polígonos y píxeles. Los píxeles son puntos en pantalla.
Ok. Anteriormente se utilizaban los píxeles para dibujar al personaje. Ok. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, Super Mario, es Ok. el mejor ejemplo para eso. Agarraban y entonces tenían cuadros, todo eran cuadros. Ok. Entonces tú tenías que organizarlo todos en cuadros. Ok. Y entonces ahí elaborabas el personaje. A eso se le denominan píxeles. Ok. Ahora, los polígonos Ajá. son figuras triangulares que tienen como que digamos, ¿cómo que digamos esto? Posición en terceras dimensiones. Ok, sí. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, cada vez que vemos unos píxeles, los vemos en 2 dimensiones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y he señalado horriblemente. Cuando se trata de tercera dimensión, por así llamarlo, Sí. le estamos hablando de profundidad. Sí, le agregamos la profundidad. Entonces colocamos un tercer eje, el Z. Eso sí, eso es lo que teníamos que hablar. X, Y, Z. Sí. Entonces aquí es donde entran los polígonos. Exactamente. Los polígonos no son nada más que triángulos Sí. en posiciones de tercera dimensión. Sí, porque- siguen siendo planos. De hecho, cuando los primeros videojuegos que utilizaban polígonos, o bueno, juegos más reconocidos, no al menos sean los primeros, pero algunos de los más reconocidos de las primeras épocas de los polígonos, puedes tener a Tomb Raider, que son esos que los personajes eran cuadrados, parecían de plástico, pero era por el tema de los polígonos y que a medida que avanzando el tiempo, los personajes tienen más polígonos, que eso es lo que hacen que los personajes en animaciones se vean tan realistas. ¿Es así? Cuando Tomb Raider empezó tenía 480 polígonos. Ok. Ahora esa broma, con los nuevos Tomb Raider, eso se ha multiplicado a la enésima potencia. No sé, creo que estamos hablando ya de miles de millones de polígonos al último modelo de Tomb Raider, que es como se le denomina al personaje. Pero como se tal. sigue utilizando el sistema de poligonal para por lo menos los juegos más recientes siguen utilizando Los los polígonos. polígonos seguirán siendo utilizados hasta donde se pueda. Sin embargo, están los textiles, Ok, que eso ¿qué es son? ya polígonos en son píxeles en tercera dimensión. Wow. Por ejemplo, Minecraft. Ok, son polígonos, pero Minecraft está elaborado a través de cuadros. Ah, fíjate, qué De interesante. cuadros. Todo es cuadrado en Minecraft. Ya no estamos hablando de triángulos. Ok. Que si bien lo pasamos por modelos o lo ponemos no sé, en algún otro motor, vamos a ver que es una trampa porque realmente siguen habiendo los triángulos Ok. en cada sitio. Ok. Y también estamos hablando de otro que era... Hay varios, hay muchísimos. pero hay muchas formas. Muchas, no es muchas. necesario que todos sean polígonos. Por lo menos yo desconocía lo que me estabas comentando, los texters, ¿qué se llaman? Los textiles. Imagínate, o sea, que esos son los mismos Los mismos píxeles, pero en 3D. tercera dimensión. Sí. Imagínate, incluso los juegos que se realizan hoy por hoy, porque, a ver, los juegos que son en 2D, en dos dimensiones, que son nada más arriba y abajo, por los lados, como tú mencionaste. XY. XY, vamos a llamarlo eso XY y sí XYZ. se siguen haciendo hoy por hoy porque todavía siguen haciendo juegos en 2D, siguen siendo con píxeles cuando los realizan, o los puedes realizar con polígonos también. No, propiamente ya no es tanto los píxeles, ya estamos hablando ya de vectores como tal. Ok. Ya esto estaríamos en... Una persona que sabe de Illustrator sabría más o menos de lo que estoy hablando. Ok. Pero estamos hablando de vectores. Como tal, son figuras matemáticas, por así decirlo, que se pueden ampliar o reducir tantas veces puedan y siguen teniendo el mismo calidad de detalle. ¿Cuál es el mejor ejemplo actualmente? Cuphead. Ah, me parece interesante. Explícanos cómo es el tema de Cuphead. Cuphead está dibujado a mano, pero obviamente fue digitalizado. Ok. Entonces, todo eso fue puesto en varias partes que... Para las personas que no saben, Cuphead es un videojuego el cual parece El un estilo show, artístico. sí, parece un show animado de los 70, 80, 60. Parece las típicas comiquitas de Mickey Mouse. 60 no, mucho Mucho antes, como 40 vamos incluso. a decirlo, años 20 como Sí, mucho. Sí. Y la música del videojuego también fue grabada en vivo. Entonces me tocó estudiarla en un momento. La música del videojuego es grabada en vivo, me acabas de decir que fue hecho a mano y después posteriormente ¿Fue fue dibujado? digitalizado. Sí, sí, ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Sabrías más o menos cómo funciona? Bueno, el proceso de Cuphead es para colocar una cátedra completamente, ya que de por sí todos los cuadros, o sea, es como fue utilizado con técnica antigua. Cuphead fue diseñado con técnica antigua. Es decir, dibujaban cada frame es las imágenes por segundo, que por lo general son 24, entonces, pero estamos hablando de videojuegos, aquí hablamos ya de 60 cuadros, o sea, cada segundo pasan 60 imágenes. Imagina tener que dibujar 60 imágenes solo para representar un segundo de cada personaje. Una barbaridad completa. Es demasiado y es súper trabajoso, o sea... Sí.
yo creo, ¿cuánto se habrán tardado en hacer ese proceso? Bueno, de hecho, se tardaron de 4 a 5 años en el desarrollo solo para hacer los dibujos. Imagínate. Estamos hablando de más o menos un equipo de 5 personas cuando pues, decidieron contratar más personas porque antes eran la esposa del dibujante nada más. Nada más. Sí, del dibujante, la esposa del dibujante. La esposa era la que dibujaba, perdona. Ok. Entonces, ahora volviendo al tema del mismo. Espérate, que tengo que darte una pausa porque hay un momento que tenemos que respetar en el programa y ese momento es sagrado, que es el momento de los patrocinantes. El momento de los patrocinantes llega ya, muchachos. Recuerden que este podcast está patrocinado por la Escuela de Medios de Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. Ven, únete a la EMPA. Salón VIP 11 a 11 son los que mejor te hacen nuestra calidad del cabello, al igual que Lola Creaciones, para estar a la moda siempre con accesorios, este tipo de camisa. Bueno, esta camisa no son nuestros patrocinantes, nuestros amigos del programa Amigos del Noveno Arte, pero con Lola Creaciones tendrás excelentes opciones para la moda. Te provoca, además, un postre divino y de alta calidad en Postres y Más. Lo tiene para ti. Muy rico. Eso siempre haciendo tus días dulces, felices, tristes, salados. Tienen todo tipo de variedad para que lo utilices. Me gustan mucho. De hecho, saliendo de aquí, vamos a ir a En Postres que nos deben estar esperando para hacer un compartir. Y además de eso, lo que estamos bebiendo, los chocolates Finacao. Mira que esto huele hasta aquí, esto está, el estudio está inundado por el olor, el aroma del cacao Finacao, porque ellos hacen del cacao el mejor chocolate. Ahora sí, después de este pequeño momento de publicidad, podemos retomar el tema de que estábamos conversando de los píxeles y los polígonos y los gráficos en los videojuegos. En un momento mencionaste el tema de Cuphead, ya también mencionaste de las personas que supieran del arte digital, de todo eso. ¿Qué es el pixel art? ¿Sabes más o menos cómo funciona eso? Porque yo tengo mucho tiempo escuchándolo y ya que tú sabes de eso, me parecía interesante saberlo. El pixel art es un estilo inspirado que sale a mediados del 2010, Ok. en el cual tienes que organizar todo en cuadros. Fino. O sea, tú tienes tu cuadrícula matemática y entonces haces todo tipo de dibujos en el mismo. Puedes tenerlo en varias escalas, desde las 8 a las 16 bits, que fueron las únicas, como que digamos esto, las únicas 2 épocas en donde se utilizaron los píxeles. Ok. Entonces, 8, trabajas con una cuadrícula de 8 por 8, por así decirlo, Ajá. y 16 aumentó muchísimo más, porque ya cuando se trata de matemáticas, ya son como que multiplicaciones exponenciales, estamos hablando como cerca de 16 millones de píxeles, por así decirlo, pero siempre y cuando manteniendo la estética de cuadros. Ahí mencionaste algo me parece a mí muy importante, que es el tema de los bits. Antes, o sea, uno ve por lo menos videos en YouTube que puede ser que comparaciones en 2 bits, 4 bits, 6 bits, 16 bits, 32 bits, o sea, los bits hasta ahora, ¿cuántos momentos hay? ¿Qué es un bit? Explícanos todo eso para que la gente que no sabe, que a lo que yo me estoy refiriendo, por cómo pueden que estamos hablando de un momento de 16 bits, en otro momento de 64, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Eso era una falacia, por así Ok. decirlo. Eso tenía que ver más que todo con el procesador de aquel momento. Ok. O sea, supuestamente, cada generación Ok. la definía supuestamente Los bits. No los bits, sino los bits del procesador. Ok. Pero por lo general, cuando estamos hablando de la época de 8 bits, por ejemplo, eran la NES y la Master System. Creo Ok. que me estoy equivocando, era la Mega Drive. No, sí, es la Master System, la NES y la Master System. La NES tenía 8 bits y la Master System creo que era un poquito, muchísimo más superior que la NES. Imagínate. Entonces, por lo general, en cada generación siempre sale algo así. Supuestamente, cuando estamos hablando de la 64, la Nintendo 64 estaba compitiendo con la PlayStation 1. Pero Sí. la PlayStation 1 tenía 32 bits de capacidad del procesador. Y la Nintendo 64, adivina cuánto tenía la 64. ¿Cuánto tenía? 64. No, puede ser. Yo pensaba que se llamaba así porque ya salió en 1964. No, mentira, sabes que sí me conseguí con alguien que pensaba que la Nintendo 64 se llamaba así porque había salido en 1964. Imagínate, yo creo que si hubiese salido en esa fecha, hoy por hoy estaríamos mucho más avanzados Ya tecnológicamente. hubiéramos sobrepasado el fotorrealismo. Hace Sí, mucho, sí, la tiempo. 64 y se salió en 1964. Mira, lo que te iba a preguntar, el tema de los mundos abiertos, Ajá. videojuegos como los GTA, los God of War, Zelda Breath of the Wild, Sonic Frontiers, franquicias que han expandido los mundos abiertos. ¿Cómo funciona el tema de los gráficos? ¿Por qué te pregunto esto? Como bien sabrás, yo soy muy fanático de Sonic. Ajá. Y el personaje está debutando con un videojuego en mundo abierto que hemos comentado que ha sido un gran éxito. Claro. Pero el tema me llamó la atención a la velocidad a la que va Sonic en el juego,
me imagino que el procesador tiene que estar en constante movimiento para poder graficar, para que no exista lo que se llama, que es un tema al que me gustaría ir también, el popping. ¿Qué es el popping que dicen que es que pasa el personaje y no hay nada, y de repente que sale, ¡pup, pup! Aparece así. Exactamente. Pero ¿por qué sucede el popping? Eso sucede muchísimo con todos los motores. Por lo general, ¿cómo es que se llama esto? El mejor ejemplo para eso, para explicarlo, es muchísimo con Ocarina of Time de Nintendo 64 también. Ok. Mira para adelante y todo lo que está adelante se aparece. Todo lo delante está ahí. Pero atrás tuyo no hay absolutamente nada. Todo es borrado por cuestiones de optimización. Ok. Optimización es el proceso que necesita la, ¿cómo es que se llama esto? La programación para adecuarse al hardware de la época. Ok. La tecnología siempre va a tener los problemas de la época. Ok. Siempre va a estar así. Entonces, ¿por qué sucede en pumping? Cuando ya los recursos sobrepasan a lo que se muestra en pantalla, llega un momento en donde se sobresatura y algún elemento que no ha aparecido en el momento simplemente aparecerá de la nada por los problemas de optimización. Porque a lo mejor el motor no es completamente compatible con el hardware en aquel momento. Sucedía muchísimo con Fallout 76. Ok. Fallout 76, el Creation Kit, que es el motor de Fallout 76, no estaba preparado para el juego online. Entonces, para que te dieran las instrucciones, Sí. para que dieran... El actor aquel que estamos hablando de Sí. este momento, por ejemplo, de aquel cartel que está allí, Ajá. tiene que aparecer en el momento tal cuando el personaje mire la cámara. Bueno, resulta que recibía la cuestión tarde y entonces el cartel aparecía en un momento cualquiera. Exacto, cuando le daba la gana. Que eso pasa mucho también cuando por lo menos tenemos problemas con el rendimiento de nuestro consola, PC, lo que sea. Empieza el juego a fallar, empiezas a caminar y caminas en la nada y de repente que se genera el espacio. Pasará por lo menos cuando juegas Minecraft y en Minecraft estás con una computadora que no la soporta, el personaje va a seguir caminando y de repente que se va a aparecer la textura cuando la rompes o cuando es. Pero antes de eso te tengo que ir a una dinámica que tenemos especialmente para ti, Pedro. Ajá. Pedro, ¿te sientes capaz para reconocer a personajes? No. Ok, eso era lo que quería oír. Porque la dinámica que tenemos el día de hoy es que te vamos a enseñar en pantalla. Nosotros tenemos una pantalla detrás del estudio grandísima en la cual Pedro va a ver qué personajes de videojuegos van a ser los que se te van a mostrar. Ajá. Así que Pedro, ¿estás preparado? Claro que sí. Ok, vamos a darle que ruede el reto. ¿Quién es este personaje? Tienes 14 segundos corriendo Por en pantalla. favor, es Zelda. ¿Seguro? La ¿Seguro? princesa Zelda. ¿Pero qué representación de Zelda es? Acuérdate Es que la de Twilight Princess. Ah, mira, es que te sabes incluso la representación, porque Zelda existen como 16 Zelda. Vamos a ver, tienes 3, 2, 1 y correcto, Ahí es está. Zelda. Incluso es la versión de Smash Bros. Sí, no me acuerdo cómo se llama eso, pero sí. ¿Este personaje quién es? Ok, aquí sí me pillaste, ese no me suena a nada. Aquí Mira, pone ahí mago. tienes unas pistas. Ah, de músculos. Witcher. Este es el brujo. ¿Sí? Este es Geralt de Rivia. ¿Seguro? Sí, No, sin arrepentimientos. sí. Muy bien. Ahorita que estoy perdido. A ver, Claro. Correcto. Ese escudo ahí no lo reconocía de nada. Ah, Por esa pero- razón es que me estuve con esta cuestión. Ajá. Chun-Li. ¿seguro? Sí. Seguro, mira, te vamos a dar sí. unas pistas de todas maneras. Las uñas, la cultura asiática y Kung Fu Panda. Se llama Po. El personaje se llama es Po. También es Po. Pero exactamente, ¿qué nos habías dicho que era? Chun-Li. Y lo es correcto, lo vamos a mostrar en pantalla en este momento. Es así, es Chun-Li De hecho, es un arte de Street Fighter 3. Este personaje, ay. Ese es un Among Us. ¿Seguro? Ya, ese de uno es un Among Us. Among Us. Sí. Pero mira, ahí tienes, mira, puede ser un personaje de Mario, puede ser un Pokémon, puede ser un personaje de Star Fox también por los alienígenas. ¿Estás seguro? Ah, creo que me estoy equivocando. Es sí, es un Among Us. Claro que es un Among Us. Es que queríamos poner un poquito a prueba a ver si tenés tu conocimiento. Ese es Leon S. Kennedy de Resident Evil 4. Nah, guará, pero lo adivinaste ahí mismo. Te estamos dando de todas maneras las pistas por si tienes arrepentimientos. Si existen arrepentimientos, tienes que estar muy cuidadoso porque si pierdes, ay papá, te va a salir una penitencia. Aunque yo no tengo ni idea de qué tiene que ver la escoba con el Leon. Pero Bueno, no sé, quizás es porque nosotros ya tenemos que irnos a barrer porque ya se nos está acabando el tiempo. Oye, qué mal. Mira, Pedro, de verdad que muchas gracias por venir. Me Ajá. fascinó el programa del día de hoy, fue súper entretenido. Creo que tendríamos que hacerle como 4 partes para poder hablar de todo el tema de los gráficos. Sí, hay mucho que Pero hablar sobre eso. antes de eso me gustaría tocar un tema rapidito. Ajá. El tema, pero rapidito. Vamos el a ver tema si puedo de los juegos de realidad virtual. Ajá. ¿Cómo funcionan los gráficos en los juegos de realidad virtual? Iba a tumbar el micrófono. Exactamente igual que los gráficos en tercera dimensión, solo que se tienen que colocar un... ¿Cómo es que se llama esto? Un eje más.
para que puedan funcionar. ¿Así? Ujú, sí. Y las pantallas se tienen que renderizar en 2 pantallas para que puedan seleccionar cada ojo. O sea que se renderiza el doble de proceso que una computadora normal. O sea, me estás diciendo que cuando nos ponemos esos aparatos de realidad virtual, estamos viendo son 2 pantallas también. Sí, estamos viendo 2 pantallas y estamos viendo 2 mundos diferentes. No es el mismo mundo. ¿En O serio, sea, Pedro? puede haber No errores puede peores de popping. Así, que en un ojo sí, en otro ojo no, y de repente... Sí, exactamente, pueden colocar y eso hace que las pantallas, eso hace que la computadora trabaje al doble de proceso. Mira, y en el tema de los gráficos actuales, ¿hacia dónde crees que se dirige el mundo de los gráficos de los videojuegos? Cada día vemos videojuegos Ya con estamos en el gráficos más fotorrealismo. realistas. Ya De verdad estamos que en el sí. fotorrealismo. Realmente lo que deberíamos hacer es echar hacia atrás. A mí no me gusta para nada el fotorrealismo. Está quitando muchísimo la sensación de juego. Es verdad, ya parece, incluso a algunos parece una película. Y ya es como, o sea, bien, pero tampoco, como tú dices, le quita como esa esencia de estar jugando un videojuego. Hablemos de Matrix Awakens. A Matrix Awakens ya es el techo como tal, pero eso no es un juego, es una demo técnica. No sirve para nada. O sea, muy bonito el mundo, toda la cuestión, pero no haces realmente nada en ese mundo. Bueno, tampoco nosotros hacemos ya mucho hablando aquí porque nos tenemos que ir, Pedro. Pedro, muchísimas gracias por venir. Si tienes algún tipo de red social para que la gente te consiga, te busque, te pregunte, te pida cátedras de videojuegos, puedes darlas en este momento. Sí, @Soloware ¿cómo es que se llama esto? En Instagram, que lo voy a reabrir nada más para seguir ampliando un poquito más el tema, con un poquito de imágenes y Perfecto. cuestiones así. Me Y parece. Vero, una aplicación nueva, Ok. que es como Instagram, Ajá. antes de que fuera el Instagram actual. Ah, fíjate, qué bueno. Sí, Qué exactamente lo mismo, @Soloware. Bueno, muchachos, síganlo por ahí, síganlo también en nuestras redes sociales, las del programa, las del canal, mis redes sociales personales, y nos despedimos con 5 pasos que aprendí para la clave del éxito. La clave del éxito es la siguiente, muchachos, son 5 pasos. Uno es, pórtate mal. El otro es, niégalo todo. El tercero es, hazlo bien. El cuarto es, borra las evidencias. Y el quinto es, finge demencia. ¿Viste eso? Bueno, Esa es sí, la clave del éxito. Síganla, muchachos, y sigan también en sintonía con Fórmula Friki y con Ávila TV. Nos fuimos. Adiós. Hasta Chao. luego, chao. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.